Hola, que el Señor te bendiga en esta hora. Te saluda el pastor Pablo Cruz y bienvenidos a tu canal, Ceñidos con la Verdad, el canal cristiano donde estudiamos la palabra de Dios para conocer la verdad. El día de hoy queremos empezar con una serie llamada Eclesiología. Esta serie que va a hablar precisamente de la iglesia, es la doctrina de la iglesia. Esta serie vamos a empezarla el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de el concepto de iglesia como tal. Vamos a estar hablando del concepto de iglesia, vamos a estar hablando de algunos antecedentes del establecimiento de la iglesia y vamos a estar hablando del nacimiento de la iglesia. Muy bien, vamos a hacerlo rápidamente. Empezamos ya con el concepto de iglesia. Para poder conocer el concepto de iglesia nos vamos a ir a la raíz griega de la palabra iglesia. La palabra iglesia proviene de la palabra griega eclesía. La palabra se deriva de la preposición griega fuera de y del verbo yo llamo. Por lo tanto, el significado primario subyacente de la palabra es llamados afuera. Ahora, la palabra eclesía también tenía un uso común en los tiempos bíblicos, siendo el uso o el significado de la palabra eclesía una asamblea. Por lo tanto, la palabra iglesia significa un grupo o una asamblea de personas que han sido llamados afuera. La palabra iglesia aparece 114 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces en los Evangelios y 111 veces en las epístolas. En los Evangelios solo aparecen en el libro de Mateo, capítulo 16, 18 y el capítulo 18, 17. Ahí aparece 2 veces. Para poder comprender un poco mejor lo que es iglesia, debemos de definir primeramente lo que no es iglesia. No es iglesia el edificio. Un edificio no es una iglesia. El edificio donde se reúnen los cristianos para adorar a Dios no es iglesia. De hecho, los edificios eclesiásticos no fueron prominentes como tales hasta en el siglo IV después de Cristo. Hasta esa fecha, las iglesias normales se reunían en casas. Solo podemos ver en Romanos capítulo 16, versículo 5, en Primera de Corintios capítulo 16, 19, Colosenses 4, 15, Hechos 2:46, Hechos 20:20. La iglesia empezó en las casas. Una iglesia no es una denominación religiosa. Muchas veces tenemos expresiones como la iglesia bautista, o la iglesia católica, o la iglesia presbiteriana, o la iglesia pentecostal, etcétera, así por el estilo. Pero realmente una iglesia no es una denominación religiosa. Tampoco es una organización estatal o una organización eclesiástica. En el Nuevo Testamento no hubo una unión iglesia y Estado. Es decir, no existió un sacro imperio romano, una iglesia-estado o estado eclesial. No, eso no es la iglesia. Mientras estamos estudiando este concepto, vamos a ir poco a poco viendo a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de iglesia. No es un edificio, no es una denominación religiosa, no es una organización estatal o propiamente religiosa. Vamos a ver entonces, para comprender un poco mejor, el establecimiento de la iglesia. Y antes tenemos que ver un poco acerca de lo que es la diferencia entre Israel y la iglesia. Porque en el Antiguo Testamento encontramos un pueblo de Dios, pero ese pueblo de Dios no es propiamente la iglesia del Nuevo Testamento. Tenemos que distinguir entonces entre el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Primero que nada, tenemos que decir que la iglesia no es mencionada en el Antiguo Testamento. Pablo se refiere a ella como un misterio, algo que previamente no había sido revelado. Esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 3, versículo 9, en Romanos 16, 25 y 26,
en Colosenses 1, 25, 26. Es importante entonces entender la diferencia entre Israel y la iglesia. Primero que nada tenemos que decir que Israel es la nación la cual Dios le prometió a Abraham. En Génesis capítulo 12, 1 y 2 podemos ver cómo Dios promete a Abraham de que de él nacería una gran nación y que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. Esta nación que Dios le prometió a Abraham se convirtió posteriormente en la nación de Israel. Entonces, la iglesia, que el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo ha sido llamado la era de la iglesia, o el tiempo cuando Dios está obrando para llevar a cabo su reino y sus propósitos de redención a través de su iglesia. La iglesia no es un plan B tras el fracaso de Israel de llevar a cabo un plan A o una ocurrencia en la mente de Dios. La iglesia entonces, en el uso común que se le da en el Nuevo Testamento, designa a un grupo de creyentes, el cual se identifica como una congregación o asamblea local. Para poder entender mejor, tenemos que ir a la predicción de la iglesia. ¿Quién predijo que se formaría la iglesia? Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, donde la palabra de Dios dice de esta manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay 4 cosas que podemos deducir de esta afirmación, de este pasaje bíblico. La primera es que la iglesia está construida en la roca, sobre esta roca. Ahora, el significado de roca en Mateo 16 inspira mucha discusión. La controversia se centra en la interpretación de Petra, la palabra griega para roca, de donde el nombre de Pedro viene. Petra es piedra grande, es una roca inmensa que no puede moverse. Petros, que es Pedro, significa piedrecita, piedrita, que puede ser fácilmente movida. Ahora, hay 2 interpretaciones fuertes acerca de la interpretación principal de roca. Número 1, que es Jesús, el Mesías. Petra se refiere a Cristo, al igual como lo dice Primera de Corintios capítulo 10, 14, que la roca es Cristo, y en Romanos 9:3 y en Primera de Pedro 2:8 habla de la roca refiriéndose a Cristo. La segunda interpretación de roca en Mateo capítulo 16 es la confesión de Pedro acerca de Cristo. La mayoría de los teólogos evangélicos históricamente han interpretado la roca como la confesión de fe de Pedro acerca de Cristo. De cualquier forma, la metáfora de una roca conlleva la importancia de un cimiento sólido. Está hablando de algo que no se puede mover. Cristo, la confesión de Pedro. Número 2, podemos inferir también de esto que la iglesia pertenece a Cristo. Dice: yo edificaré mi iglesia. Jesús es el dueño de la iglesia. Él la creó y pertenece a Él. Él se dio a sí mismo para morir en la cruz, para que la iglesia pudiera nacer. Efesios capítulo 5, versículo 25, Juan capítulo 12, 24. Además, Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Hechos capítulo 20, 28. Él llama a su iglesia del mundo, pone a sus miembros juntos y los santifica en preparación para su presentación y propósito final. Efesios capítulo 5,
versículos 26 y 27. Jesús, no el pastor o plantador de iglesias, es la cabeza de la iglesia. Número 3. Jesús edifica su iglesia a través de los creyentes. Yo edificaré mi iglesia. Jesús usa a hombres nacidos de nuevo como su material de edificación. Primera de Pedro 2:5. Jesús acomodará y construirá estas piedras vivientes como un edificio de Dios, una morada de Dios en el Espíritu. Jesús usa líderes con dones para equipar a su pueblo para edificar su iglesia. Efesios 4:11 y 12, Primera de Corintios 3:12. Número 4. La iglesia será vencedora. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta frase tan importante que dijo Jesús está llena de significado. Es la base para la fe vencedora y la esperanza que los obreros y miembros de iglesia deben tener. Podemos hacer la pregunta a este punto: ¿cuándo nació la iglesia? El estudio del Nuevo Testamento indica que la iglesia es una entidad exclusiva del Nuevo Testamento que no existía antes. Aunque algunos sugieren que la iglesia existía en el Antiguo Testamento, en Mateo 16:18 Jesús declaró: edificaré mi iglesia. Indica con ello que la edificación de la iglesia era futura. Este es un punto importante. Enfatiza que la iglesia no existía cuando Jesús pronunció tales palabras. Estaba haciendo una predicción sobre la iglesia que edificaría en el futuro. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, se identifica la manera que habría de edificarse, por obra del Espíritu Santo que bautizaría a los creyentes en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ubica a los creyentes en unión con Cristo en el momento de la regeneración. Efesios capítulo 1, versículo del 2 al 23, identifica la iglesia con el cuerpo de Cristo y enfatiza la unión de los creyentes con Cristo en el momento de la conversión. En Hechos capítulo 1, versículo 5, Jesús declaró que los creyentes serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ello indica que la obra del Espíritu Santo de unir a los creyentes con Cristo no había comenzado. El contexto da claridad al evento